Hoy quiero compartir con ustedes el camino de Emaús. Y quiero compartir con ustedes el camino de Emaús porque creo que en ese relato, que sin duda es una catequesis eucarística, se nos hace presente también a nosotros unas claves para nuestro propio camino pascual. De alguna manera, creo que el que acompaña a Cleofás eres tú, soy yo. Creo que de alguna manera esa catequesis, ese relato, tiene la intención de ayudarnos a construir también, a caminar nuestro itinerario pascual. Este es uno de los textos definitivamente más conocidos y más leídos por estos días. Hay muchos grupos, muchas comunidades que desde este relato organizan su vida de fe, organizan su vida de comunidad. Quiero comenzar leyendo el relato e ir comentando poco a poco y tratando de hacer esa lectura existencial, esa lectura sencilla que busca arrojar luces sobre la vida personal de cada uno de ustedes. Como siempre, no estoy interesado en una clase exegética, no estoy interesado en un discurso académico sobre este relato, sino que quiero compartir las emociones, las ideas que me mueven a mí cuando leo este texto, esperando que ellas también los muevan a todos ustedes, los amigos que nos siguen aquí en este canal y que le ponen el me gusta y que comparten este video con tantos amigos y que además de eso siempre están atentos a lo que aquí decimos con la única intención de ayudarnos a crecer en nuestra fe. El relato está en el capítulo 24 de Lucas, del verso 13 al verso 35. Sin duda es un relato de aparición, obvio. Claro, es un relato de aparición que para mí es una catequesis eucarística. No olviden ustedes que las comidas son muy importantes en la vida, en el ministerio del Señor Jesús. Podríamos escribir un libro que se llamara El Señor de las Comidas, el Señor de las Mesas. En torno a la mesa, en torno a la reunión de hermanos para comer, el Señor Jesús hace su tarea, hace su ministerio, comparte su vida y eso es importante. Y hoy estamos en un relato de una comida, de una cena. Es más, podríamos comparar esta comida con la última cena. De alguna manera tiene una conexión importante, porque así como allí se celebraba la Pascua, aquí hoy se reconoce, se experimenta la Pascua, que es la resurrección. Comienza diciendo el texto: aquel mismo día, el primero de la semana. Ya ahí tenemos nosotros cualquier cantidad de afirmaciones teológicas. El primer día de la semana. Eso inmediatamente nos une con Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Estamos de alguna manera hablando de nueva creación. Estamos de nuevo en el inicio de una nueva vida. La resurrección, entonces entendida como una nueva vida, como una nueva manera de existir. Claro, no se trata de un dato simplemente histórico. Alguien podría decir, no, Alberto, lo que pasa es que dice el primer día de la semana, domingo, para decirnos que es un acontecimiento en la historia y que no es un mito. Correcto, la experiencia de fe pasa en la historia, no es mítica, pasa en la historia, acontece en la vida de los seres humanos. Pero que sea el primer día de la semana, inmediatamente nos conecta con el relato de la creación, inmediatamente nos pone ante una vida nueva, inmediatamente nos pone ante la creación que el Espíritu del resucitado hace en cada uno de nosotros. Oye, por eso, cuando nosotros vivimos Pascua, tenemos que hacer que nuestra vida
de un cambio total. Obvio, por la fuerza del Espíritu, por la acción del Espíritu, por la gracia de Él. No es un esfuerzo nuestro, es acción de Él. Luego dice, 2 de los discípulos de Jesús. Me encanta. 2. Son parte de la comunidad. No es uno. No es uno. El relato podría decir que va un hombre hablando, que va un hombre caminando. No, es la comunidad. Es parte de la comunidad. Son 2 discípulos. Ese no es un dato anecdótico. La experiencia pascual se vive en comunidad. La experiencia de Jesús se vive en comunidad. Tenemos que tenerle cierta distancia y hasta cierto temor a cualquier experiencia que se nos vuelva intimista, individualista, que nos haga creer que la fe la vivimos debajo de la cama. No, esto es mi fe, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, es mi fe. No, cuidado, la fe cristiana siempre nos pone frente al otro, siempre nos pone a hacer camino frente al otro, porque de hecho esa es la existencia humana, un estar con otros, un vivir con otros. Y eso no podemos soslayarlo. Y dice el texto, eran discípulos de Jesús, miembros de la comunidad, iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos todo lo que había sucedido. Qué impactante. Primero van a Emaús. Sabemos que esa medida que ellos tienen allí, 70 estadios, hoy sería más o menos 11 kilómetros. Esto es un lugar cercano, un lugar al que se puede ir y volver. De alguna manera, ya el geógrafo, ya el autor del Evangelio de Lucas está pensando en el volver. Oye, Emaús. A mí me parece que Emaús tiene toda una carga simbólica. Emaús, de alguna manera, es el lugar de refugio donde vamos nosotros cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos decepcionados. Porque si hay algo que va a caracterizar la primera parte, la primera escena de ese itinerario, es la tristeza, es la decepción, la desesperanza que estos 2 hombres tienen, que estos 2 discípulos tienen, que estos 2 seres humanos tienen. Claro, ellos habían apostado por Jesús. Yo imagino que ellos habían dejado todo para ir tras de Jesús. Ellos tenían sus ilusiones puestas en ese Señor. Ellos confiaban en Él. Ellos esperaban, sin duda, la liberación del pueblo. Claro, seguramente Jesús se los explicó 1000 veces. Jesús les mostró 1000 veces que su tarea no era una tarea política, pero yo creo que en el corazón de ellos, como en el corazón de todo ser humano, hay siempre esa tendencia a creer que la experiencia de fe va a revolucionar toda la estructura política. ¿Y qué pasó? Terminaron viendo, asistiendo, siendo espectadores del peor de los espectáculos, del más horripilante de los espectáculos, la crucifixión de su maestro. Pero ahí en la crucifixión de su maestro no solo está la muerte de ese hombre, sino está la destrucción de su esperanza. Está la frustración que ellos experimentan de ver que creyeron en balde, que creyeron en falso, que nada iba bien. El texto dice, iban conversando entre ellos lo que había sucedido. ¡Qué conversación triste! Imagino que habrían allí hasta esas situaciones que nosotros hacemos de recriminarnos cuando fracasamos, cuando ponemos nuestra esperanza en un proyecto que no se realiza. Tu mujer, tu varón, muchas veces has ido a tu Emaús. Tú muchas veces has corrido a tu Emaús. No sé cuál sea tu Emaús, no sé cómo se llame tu Emaús, pero estoy seguro que muchas veces tú te has ido a refugiar allí, a esconderte, a rumiar tu dolor, a rumiar tu fracaso, a lamerte las heridas. Y ellos conversaban acerca de lo sucedido, de cómo Jesús había sido
condenado, golpeado, cómo se habían burlado de él, cómo lo habían crucificado y cómo habían muerto. Yo los imagino diciendo, tú y yo que dejamos todo creyendo que Él era el Mesías. Tú y yo que dejamos todo creyendo que en Él había libertad, que había felicidad, que en Él había gozo. Tú y yo que nos alegramos cuando hizo sus milagros. Y mira ahora, muerto está, muerto está. Pero ojo, que ese texto es a posterior del primer relato de las mujeres que han ido al sepulcro. Lo cual significa que alguna parte de la comunidad, por lo menos estos dos, no creyeron en el testimonio de las mujeres que vinieron contando que había resucitado, que la tumba estaba vacía. Y esto ya es una marca importante que creo que nos pasa mucho a nosotros. Durante muchos años nos han contado que ha resucitado, pero hasta que no lo experimentamos a Él vivo en el corazón, no creemos. Yo creo que esa es una de las fallas que tenemos en nuestro ejercicio evangelizador. Creemos que con el discurso, creemos que con la predicación, creemos que con la argumentación vamos a lograr que los otros crean. No, creer es una experiencia existencial y como experiencia exige que ellos la vivan. Lo que hacemos es provocarlo, lo que hacemos es tocar la puerta, pero son ellos los que tienen que vivirlo, verlo, sentirlo, experimentarlo vivo y resucitado para que su vida cambie, para que su vida sea diferente, para que su vida sea nueva. Imagino esa conversación. Seguro habrá reproches, seguro habrá llanto, seguro en esa habrá tristeza. Como cuando tú te sientes frustrado, como cuando tú te sientes decepcionado, como cuando tú has puesto toda tu esperanza en algo, ¡puf!, y se destruye y se acaba. El texto dice, mientras conversaban y discutían, no solo conversaban, sino discutían. Te das cuenta que había reproche. Te das cuenta que, yo te lo había dicho a ti, tú no lo habías querido entender. Mira, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Qué hermoso eso. Hay ahí que leer teología. Hay ahí que leer teología. Mira, no comiences entonces con como si Lucas fuera un cronista, un periodista que quiere contar al pie debe ser que su apariencia era distinta, debe ser que la apariencia del resucitado no es la misma apariencia del crucificado. Yo no haría esas hipótesis. Yo simplemente digo, cuando no hemos entendido lo que pasó en la cruz, no lo podemos ver resucitado. No lo podemos experimentar resucitado. Yo creo que de eso se trata. El que no ha entendido la cruz, el que no ha sabido comprender que lo que se da allí tiene un sentido, no puede reconocerlo. No puede saber que ese que estaba colgado, que ese que pendió del madero, está a su lado. Insisto, quien no entiende toda la experiencia de la pasión, quien no entiende que eso es expresión de la fidelidad de Jesús, quien no entiende que la frustración, que la desesperanza también forma parte del itinerario de la vida y que no la podemos soslayar, no puede entender al resucitado. O quien entiende eso, comprende al resucitado, reconoce al resucitado. Por eso es que a veces no acepto esas predicaciones de la prosperidad en las que solamente hay triunfos. No, porque es que existe la cruz y la cruz forma parte de nuestra vida y la cruz forma parte de nuestra historia. Sus ojos no eran capaces de reconocerla. Claro, es que el discípulo que llega y experimenta la cruz, con la crueldad de la cruz, con el dolor de la cruz, se le cierran los ojos. Ese no puede ser mi Mesías. Ahí es donde yo entiendo a Pedro.
Ahí es donde yo entiendo la negación de Pedro. Ese no es mi Mesías. No, ese no es mi maestro. Ese no es mi Señor. A ese no lo conozco. Ese que parece una piltrafa humana. Ese que no tiene ese poder de palabra. Ese que no tiene ese poder de vencer el mal. No, ese no es mi Señor. Es lo mismo aquí. Ellos vienen con la visión del crucificado. Pues nada, no pueden reconocerlo. Porque quien no entiende la crucifixión, no entiende tampoco la resurrección. Pero Jesús no solo se hace el encontradizo, sino que además se mete en la conversación. Oye, parece uno de nosotros que se va metiendo en la conversación sin que lo inviten. El Jesús los ve hablando y le dice, oye, ¿y de qué hablan? Me encanta eso. Es un recurso literario de Lucas. Y él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? ¿Qué es lo que está pasando en su vida? ¿Qué es lo que está pasando en su corazón? ¿Qué es eso que está expresándose en esas palabras tan tristes y tan dolorosas que ustedes están diciendo? Ojo, mientras van del camino, no olviden que aquí camino tiene mucho sentido en la teología lucana. No olviden que a los discípulos se les llamaba los del camino. Al principio se les llamaba los del camino. Entonces, qué importante. Ellos se detienen con aire entristecido. Es que están frustrados. Es que están amargados. Es que, claro, es que cuando uno no entiende cuando uno no entiende todo lo que pasó en la cruz, uno se amarga, uno se entristece. Hay muchos que rechazan la cruz, hay muchos que no quieren ver la cruz, hay muchos que no entienden que la cruz y la resurrección es una unidad. Y a mí me encanta porque responden como altaneros, tú sabes, responden con un poquito hasta creo yo que molestos. Le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? ¿Eres tú el desinformado? ¿Eres el que no sabes nada? Y Jesús, me encanta, porque se hace el que no sabe nada y les dice, ¿qué? Qué bello relato, qué bella construcción teológica la de Lucas. ¿Qué? Les dice Jesús. Ellos contestaron, lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y en todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido por la mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Te das cuenta? Ha habido un anuncio, pero ellos no lo creen. A mí me encanta aquí la expresión, fueron a buscar su cuerpo. La palabra cuerpo, soma, en griego, significa la persona toda. Fueron a encontrar a Jesús. De hecho, la palabra cadáver se dice toma con pi, tau, omicron, y omicron. Oye, ellos no fueron a buscar un cadáver, fueron a buscar a la persona de Jesús. Fueron a buscar a la persona de Jesús. Eso me llama la atención. Y quiero insistir, porque date cuenta que ellos lo llaman profeta. Lo llaman profeta. Y como profeta tuvo el final de todos los profetas. La muerte. El desprecio. No dice que es el Mesías. Porque no lo reconocen como tal todavía. Porque no entienden que ese es el Mesías. Mira cómo ellos describen todo lo que ha sucedido, pero sin la lectura de fe, sin la lectura pascual, sin dejarse guiar por el Espíritu Santo.
Eso nos pasa a muchos de nosotros cuando vamos a la misa, cuando escuchamos predicaciones, cuando vamos a grupos de oración. Es muy probable que oigamos eso, pero que no pase nada en nuestra vida. Es muy probable que oigamos eso, pero no haya esa fuerza de vida. Porque es el encuentro con el resucitado el que le da sentido a todo. Me impresiona. Oye, ¿ya han oído el relato de las mujeres? Ya han oído algunos discípulos y sin embargo no creen. Y sin embargo siguen tristes. Y sin embargo siguen desanimados. Como tal vez estás tú. Durante toda esta semana nos has oído decir que está vivo. Nos has oído decir que lo hemos experimentado vivo, que hemos visto cómo actúa con su poder, que nos hemos sentido amados por Él, y tú sigues allí sin entender, sin saber, sin confiar, sin creer. Tú sigues amargado, tú sigues lleno de dolor, tú sigues lleno de duda, a pesar de que te lo hemos repetido por todas partes, hombres y mujeres. Y mira lo que les dice el Señor. ¡Qué necios! ¡Qué torpes son para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¡Qué bello! Me encanta eso. ¿Cuántas veces he soñado haber podido escuchar esa homilía? ¿Cuántas veces he pensado en cómo el dueño de la vida hace toda esa lectura cristológica, hace toda esa lectura pascual del Antiguo Testamento? Si te das cuenta, más o menos tiene la estructura de la Eucaristía, de la celebración eucarística hoy. Una primera parte que es la proclamación de la palabra, con una homilía incluida, que es donde vamos, y luego van a pasar a la mesa. A mí realmente me impresiona mucho y me gusta mucho este texto. Ojalá aquí entendamos algo. Hay que hacer una lectura pascual del Antiguo Testamento. No podemos tratar de leer el Antiguo Testamento sin la experiencia crística, sin la experiencia de Cristo crucificado y resucitado. Cuidado con eso, porque a veces cogemos textos del Antiguo Testamento y queremos leerlos desconociendo la misericordia de Jesús, desconociendo las opciones fundamentales de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y definitivamente aquí queda claro que todo tiene sentido en Él. De alguna manera Lucas nos hace entender cómo la historia de salvación nos lleva hacia Jesús de Nazaret. Llegaron a la aldea, iban y simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Me fascina esa sutileza de Lucas de mostrarnos que Jesús no se nos impone. Yo creo que esa es una de las tragedias que hemos tenido los creyentes. Hemos impuesto a Jesús a los demás. Hemos tratado de forzar a los otros a que crean en Jesús, a que permanezcan con Jesús, a que se queden con Jesús. Mira, ni Jesús lo hace. Yo no tengo por qué andar forzando a la gente. Tú tienes que conocer a Jesús, tú tienes que amar a Jesús, tú te tienes que quedar con Jesús. No, si te das cuenta, Jesús hace que va a seguir de largo, porque sabe que es una invitación de ellos, porque sabe que es una decisión de ellos. Él no se les va a meter a la casa, Él no les va a romper la puerta y va a entrar. Él no les va a decir: me tienen que invitar a su casa. No. Si no lo invitan, Él se va. Como dice Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta y toca. Si abres, Él entra y cenará contigo, como aquí. Si no, seguirá ahí. A mí me impresiona eso, y ojalá en las estructuras eclesiales y ojalá en los grupos de oración, ojalá en las familias aprendamos que no tenemos que imponerle a Jesús a nadie. No creen en Jesús, cogemos a los peladitos, les zampamos a Jesús por aquí, tienes que creerte. No. Es una propuesta. Jesús ya les ha explicado, ya les ha dado una catequesis, ya les ha hecho una homilía. Ellos verán si quieren estar con Él o no, ¿verdad? Ellos verán si le dicen sigue o sí. Muy amable, muchas gracias. Y el texto sigue diciendo:
Y además me encanta lo que ellos le dicen. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de camino. Quédate con nosotros porque la tarde está cayendo. Yo no sé cuántos años tengas tú, pero ya está cayendo la tarde. Tenemos que decirle, Señor, quédate con nosotros. Yo no sé en qué momento de tu vida estés, pero ya está cayendo la tarde. Qué bueno que le digamos, Señor, quédate con nosotros. Ven a nuestra casa, ven a nuestra mesa, ven a estar con nosotros. Y entró para quedarse con ellos. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. ¿Eso cómo se llama? Eucaristía. ¿Qué hace? Celebra la Eucaristía. Si tú te das cuenta, esos son los verbos eucarísticos, los verbos de la última cena. ¿Qué hace? Celebra la Eucaristía. Toma, pronuncia la bendición, parte y da. Y ahí, en el sacramento eucarístico, se le abre los ojos. Ahí en el sacramento eucarístico, ellos lo reconocen. Por eso, entiendo esto como una catequesis eucarística. Imagino a la comunidad preguntándose, ¿dónde vemos al resucitado? ¿Dónde encontramos al resucitado? ¿Dónde permanecemos con el resucitado? Y Lucas, a través de este relato, les dice, en la Eucaristía, en la mesa eucarística, en la mesa de la asamblea, en la mesa de los amigos. ¿Quieres vivir la experiencia de la resurrección? ¿Quieres reconocerlo a Él? Celebra la Eucaristía. Por eso celebramos la Eucaristía constantemente. Y por estos días que estamos en ayuno de Eucaristía, porque yo con todo respeto siento que estoy en ayuno de Eucaristía, no hemos podido ir a celebrarla. Para mí es muy importante la persona. El sacramento nos exige la presencia física. Comulgar así, comer el cuerpo, beber la sangre. En este ayuno, que estamos viviendo por esos días, ojalá se nos dé esas ganas, ojalá tengamos ansias de estar a la mesa con Él. Y el texto dice, pero desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose, en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo, es verdad, ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Oiga, mis hermanos, Pascua es celebrar Eucaristía. Pascua es reconocerlo en la Eucaristía. Pascua es reconocerlo en los hermanos que se juntan a la mesa. Y cuando se vive Pascua, ya no se le tiene miedo al lugar de frustración. Regresan a Jerusalén. ¿Te acuerdas que habían salido de Jerusalén frustrados, tristes, que no entendían nada, buscando refugio en Emaús? Cuando celebran la Eucaristía y lo reconocen a Él resucitado, ya no tienen miedo. Ahora sí regresan, se devuelven para estar con Él, para vivir una experiencia de comunidad. Porque es en la comunidad donde está el resucitado y es la comunidad la que celebra la Eucaristía. ¿Ves ahí la secuencia? Él está en la comunidad porque la comunidad celebra la Eucaristía. Ojalá la fracción del pan sea nuestra experiencia diaria. Ojalá la fracción del pan sea una experiencia constante en nuestra vida y que vivamos eucarísticamente, tomando, dando gracias, partiendo y entregando. Porque esa es la razón de ser de nuestra vida. Esa es la razón de ser de nuestra historia. Esa es la razón de ser que tenemos a diario. Hoy quería compartir contigo este relato de Emaús, que son mis reflexiones personales. Seguro habría mucho más que decir. Yo había preparado bastante temas, no sé si ya los he compartido todos. Había anotado cosas, los relatos de comida ya lo dije, primer día de la semana ya lo dije, oyeron y no creyeron, ya lo dije al inicio, Emaús a cuánto queda, no ver bien la pasión, no les deja ver al resucitado, todo lo que significa el camino, está todo dicho, por lo menos lo que yo había preparado para ustedes. Permítanme ahora orar por ustedes. Padre Dios, en este momento te entrego a cada persona que nos está viendo, a cada persona que nos escucha. Te suplico que seas tú
quien te hagas el encontradizo en el camino de esa persona. Háblale de la palabra. Háblale de cómo esas frustraciones, de cómo esas situaciones, de cómo esas privaciones tienen sentido en la resurrección. Tócale su corazón y que sientan que te aman, que te experimenten y que te sepan bendito entre su vida, entre ellos. Glorifícate en ellos, llénalos de tu amor, sánalos, rompe toda cadena y permíteles que te amen, Padre. Bendícelos en este momento. Te los confío, te los entrego a todos los que nos ven, a todos los que disfrutan este compartir contigo la vida. Bendícelos, tú que eres Dios y tú que eres grande. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy la primera lectura era de Hechos de los Apóstoles 3, capítulo 1, el capítulo 10. Es hermosa también, pero bueno, ya me alargué mucho con el Evangelio, entonces dejamos allí. No se te olvide, tengo que poner tareas. Todos los días pongo tareas para que podamos. No le impongas tu fe a nadie. Tarea, no le impongas tu fe a nadie. ¡Ánimo! Tú sabes.